Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a explicar lo que son las evidencias de la evolución. Estas evidencias, entonces, lo que nos dan es una muestra de que sí han existido cambios graduales en el tiempo. Entonces, dentro de las evidencias tenemos cuatro grupos. Evidencias de fósiles o evidencias paleontológicas, evidencias biogeográficas, evidencias de anatomía comparada y evidencias bioquímicas. Cuando hablamos de las evidencias de anatomía comparada, hablamos de la presencia, ¿cierto?, morfológica y fisiológica de unas estructuras en las diferentes especies. Cuando hablamos entonces de anatomía, hablamos de estructuras homólogas en primera medida. Cuando hablamos de estructuras homólogas, hacemos referencia a estructuras que poseen organismos que vienen de los mismos ancestros comunes, ¿cierto? Pero que las funciones de sus estructuras son totalmente diferentes. Y cuando hablamos de estructuras análogas, hablamos de organismos que vienen de ancestros diferentes, pero sus estructuras tienen una funcionalidad muy similar o es igual. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, en estructuras análogas, decimos que son organismos que vienen de ancestros diferentes, como lo podemos evidenciar en el ejemplo. Tenemos una ave y tenemos una mariposa. Las aves pertenecen al grupo de aves y la mariposa pertenece a un grupo de insectos. Entonces, ambos vienen de ancestros diferentes o de grupos diferentes, ¿cierto? Pero sus estructuras tienen unas funciones similares. Entonces, las aves tienen unas alas para volar y estos insectos, como la mariposa, también tienen unas alas que ayudan para su vuelo. Cuando hablamos de estructuras homólogas, hablamos de organismos que vienen del mismo ancestro común. Ejemplo, el delfín y el murciélago, ambos son mamíferos, ¿cierto? Pero la función de sus estructuras sirve para algo diferente. Entonces, el delfín tiene aletas para nadar y el murciélago tiene alas para volar. Otro ejemplo de homología, entonces decimos que venimos de ancestros comunes. El humano, el caballo, el murciélago y la ballena, todos venimos de mamíferos, ¿cierto? Pero sus estructuras sirven para cosas diferentes. La mano del humano sirve para agarrar u otras funciones. El caballo tiene sus paticas para caminar. El murciélago tiene sus alas para volar. Y la ballena tiene sus aletas para nadar. Funciones totalmente diferentes a pesar de que vengamos de los mismos ancestros. Estructuras análogas o ejemplos análogos. Entonces tenemos dos organismos que vienen de especies diferentes, como lo es el humano, y un grillo que hace parte de los insectos, ¿cierto? Vienen de ancestros diferentes, pero sus estructuras pueden servir para algo igual o algo similar. Ejemplo, el humano posee la tráquea, ¿cierto? Que es esa estructura que me ayuda a soportar mis dos pulmones, y este grillito también tiene esa tráquea, ¿cierto? ¿Y cuál sería la función similar? Entonces la función similar es que ambas tráqueas, tanto la del humano como del grillo, sirve para, o es una estructura enfocada en el intercambio gaseoso, ya sea de oxígeno o de dióxido de carbono. Es decir, esa estructura sirve para lo mismo tanto en el humano como en el grillo. Eso es una estructura análoga que sirve para lo mismo a pesar de que vengamos de ancestros diferentes. Segundas pruebas de evolución o evidencias de evolución se denominan pruebas paleontológicas. Cuando hablamos de pruebas paleontológicas hablamos del registro fósil, ¿cierto? ¿Qué es el registro fósil? Son estructuras que son calcificadas y que existen de restos de organismos que vivieron hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Se considera un proceso de fosilización cuando tiene una antigüedad mayor de 10.000 años, ¿sí? Entonces estas evidencias de fosilización lo que me permiten evidenciar es, digamos, que rasgos alimenticios que tenían especies antiguas que existieron en algún momento y que de pronto ya no existen, ¿cierto? O de organismos que siguen existiendo en la actualidad, pero algunos ejemplares murieron y dejaron su, digamos que su huella fosílica. Entonces, esos fósiles me permiten determinar qué tipo de vida existió hace mucho tiempo, porque esos fósiles pueden codificar en su interior estructuras de ADN y a partir de estas estructuras entonces podemos ver hábitos alimenticios antepasados, hábitos de reproducción antepasados, en qué tipo de ecosistema vivía, a qué tipo de especie pertenece, qué tipo de características específicas tenía dicho fósil. Entonces, esas evidencias de fosilización existen, ¿cierto? Y el orden de aparición
tiene que ver con el orden de antigüedad. Estos fósiles se presentan en unas rocas denominadas rocas sedimentarias. Se dice que esta formación de rocas es a partir de los sedimentos que vienen de la lluvia. Entonces, las rocas más profundas o sedimentos más profundos indican aparición de organismos mucho más antiguos y así se van formando entonces los sedimentos de la roca sedimentaria y así mismo van apareciendo esos fósiles. Entonces, los más profundos indican fósiles más antiguos y las rocas superficiales indican fósiles más recientes. ¿Cómo ha sido la aparición de este árbol filogenético a partir de la fosilización? Entonces, en orden de antigüedad tenemos móneras, protistos, hongos, plantas y animales como tal. Tercer grupo de evidencias se denominan evidencias bioquímicas. Cuando hablamos de evidencias bioquímicas, hablamos de todo ese conjunto químico que compone a todos los organismos. Entonces, dentro de esas evidencias tenemos la primera, que todos los organismos están constituidos por una unidad funcional y estructural denominada célula. Es decir, que esa unidad denominada célula es la que hace vivos a todos los organismos. Segundo, todos tenemos unas moléculas o ácidos nucleicos denominados ADN y ARN, ¿cierto? Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Todos tenemos, digamos que un proceso de lo que es la replicación, la transcripción y la traducción de esos caracteres heredados de padres a hijos y esos ácidos nucleicos se codifican todos y en todas las especies por 20 aminoácidos. Y la última evidencia bioquímica es que todos los organismos tienen una molécula energética final denominada ATP. ¿Qué quiere decir ATP? Adenosintrifosfato. Entonces, estas 4 evidencias indican que bioquímicamente todos los organismos estamos compuestos de la misma manera. Y por último, entonces existen las llamadas evidencias biogeográficas. Cuando hablamos de evidencias biogeográficas, hablamos de toda esa distribución que tienen los organismos sobre la Tierra y que pueden determinar cambios de acuerdo a los climas y de acuerdo a los ecosistemas específicos que estamos hablando. Esta subdivisión se puede dar de 2 formas. De forma fitogeográfica, que es toda la distribución de plantas del planeta, y la forma zoogeográfica, que es la distribución de todos los animales de mi planeta. Entonces, ¿qué me dicen estas evidencias? En primera medida me dicen que de acuerdo a las especies, ellas pueden presentar, digamos que una presentación de caracteres específicos de acuerdo al ecosistema en el que se encuentran. Entonces, esta imagen nos da un ejemplo claro de eso. Vamos a hablar de una familia de camélidos, ¿cierto? Que es algo relacionado a los camellos, diversificados en varias partes del planeta, ¿cierto? Que nos puede dar una evidencia de que ellos presentan, digamos que diferentes procesos adaptativos, dándome es un proceso de evolución. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que todos vengan de un ancestro común, ellos se desarrollan específicamente o se adaptan específicamente al hábitat donde se encuentran. Entonces, si podemos observar, en esta parte del planeta se llama llama, por acá se llaman alpacas, guanacos, vicuñas, por esta parte entonces son dromedarios, camélidos de Asia y camellos bactrianos. Entonces todos hacen parte de la misma familia, pero dependiendo de la parte donde se encuentren, ellos empiezan a adaptar a las diferentes condiciones para lograr sobrevivir, ¿cierto? Entonces unos de pronto adquieren más pelaje si me encuentro en climas más fríos, de pronto unos menos pelaje si me encuentro en climas un poquito más cálidos, de pronto unos tienen que ver con las jorobas más grandes, jorobas más pequeñas. Entonces eso me dicen las evidencias biogeográficas. De acuerdo a donde yo me encuentre o los organismos se encuentren, tienen esa distribución geográfica y asimismo se van adaptando a las condiciones del ambiente. Por otro lado, entonces estas evidencias me dicen que en lugares muy alejados aparecen seres vivos diferentes pero afines. Se ha producido un proceso evolutivo partiendo de antecesores comunes. ¿Qué quiere decir eso? Que los organismos se adaptan a la convivencia mucho mejor con organismos que se encuentran en el mismo hábitat, independientemente de que sean de diferentes especies. Es decir, todo organismo tiene una mejor convivencia con organismos que se encuentren en su mismo hábitat, independiente que sean iguales o diferentes a él. Entonces vamos a ver la imagen. Por este lado dicen que tienen una muy buena convivencia los que son los platirrinos, que son una especie de monos,
Los tapires, los armadillos y los jaguares, si nos damos cuenta, todos pertenecen a especies diferentes, pero por pertenecer al mismo hábitat y al mismo ecosistema, entonces tienen una sana convivencia y se pueden desarrollar mejor para la supervivencia. Por este lado, entonces, tenemos los catarrinos, que son otra especie de monos, los rinocerontes, los armadillos, pero de otro tipo, y los leopardos, ¿cierto? Entonces, en este lado, si nos damos cuenta, son unos organismos muy diferentes a los de estos, pero nos damos cuenta que ellos tienen una muy buena convivencia. Entonces, eso nos dicen las evidencias biogeográficas. Nosotros nos adaptamos a vivir mejor con las personas que tenemos cerca o en el mismo ecosistema. Entonces, chicos, el día de hoy lo que quería era eso, que todos viéramos la explicación de los cuatro tipos de evidencias. Entonces, son evidencias de anatomía comparada con estructuras homólogas y análogas, evidencias paleontológicas que hacen referencia al registro fósil, evidencias bioquímicas, es decir, cómo están compuestos bioquímicamente los organismos, y las evidencias biogeográficas. Entonces, si tenemos alguna duda, nos encontramos en nuestras asesorías. Muchísimas gracias.